mayoría de los estudios de las reformas borbónicas en el campo de la medicina y la salud en el Virreinato de la Nueva Granada señalan el cambio en la enseñanza de la medicina, la cirugía y la farmacia, las expediciones científicas y las reformas sanitarias, y toman de ejemplo los hospitales de Santa Fe, la capital del Virreinato, y de Cartagena de Indias, la ciudad más importante del Caribe. Explorar un contexto regional, el Hospital de Tunja, hace posible poner en tensión los postulados clásicos sobre el reformismo borbónico en los hospitales neogranadinos, que a diferencia de Perú y Nueva España, eran regentados por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. El Hospital de la Purísima Concepción de Tunja, creado en el siglo XVI para atender a los pobres de solemnidad, fue administrado durante 2 siglos por la Orden Hospitalaria. El hospital ocupó 3 sedes en la ciudad en sus 3 siglos de existencia. Se analiza el traslado autorizado por la Junta de Temporalidades de su periférica sede a la esquina de la Plaza Mayor, en el colegio de la expulsada compañía, que originó controversia por los miasmas que producía en tan céntrica ubicación, que al ser distribuidos por los vientos de Tunja, contaminaban y enfermaban la ciudad, razón para las continuas protestas del Cabildo y el enfrentamiento con la orden hospitalaria, que llega hasta la Audiencia y el Virrey, en un proceso largo y voluminoso, interrumpido por la Guerra de Independencia. El problema lo solucionó la República con el traslado al suprimido convento agustino, donde soplaban los vientos sin retroceder. Se precisan las reformas aplicadas en Tunja, como la de la orden religiosa, que afecta al hospital, de las reformas en medicina e higiene pública, creación de colegios de medicina, cirugía y farmacia, cementerios a las afueras, reformas sanitarias urbanas y reales expediciones, que no llegan. Solo la inoculación, la vacunación y la tardía invasión del Hospital de Caridad por el Hospital Militar se dan en esta ciudad andina. En 1541, 2 años después de fundarse Tunja, Carlos V ordenó crear hospitales en todos los pueblos de españoles e indios para atender a los pobres de solemnidad. Así surgen los hospitales de Santa Fe y de Tunja, con patrocinio eclesiástico y del Cabildo. La institución tomó como patrocinio a la Purísima Concepción de la Virgen María y existió desde 1553 en la tercera calle Real, a las afueras de la ciudad, como establecían las normas de fundación. Fue un hospital general, nunca existió en él la especialización hospitalaria. Los Hermanos de Juan de Dios son una de las órdenes religiosas nacidas en España en el siglo XVI bajo control de la corona. Su fundador, Juan Ciudad, abrió su primer hospital en Granada en 1539, el año de la fundación de Tunja, en una casa alquilada donde recogía pobres, tullidos y enfermos. Se centraron en la caridad con los pobres enfermos. Sus hospitales contaron con cementerios anexos, productores de miasmas que afectaban la salud de la ciudad dentro de la concepción hipocrático-galénica, razón para estar situados en las afueras. Carlos III, con su política eclesiástica, buscó la expansión del poder real a costa de la Iglesia. En 1761 declaró a la Inmaculada Concepción patrona universal de los reinos de España e Indias, y 6 años más tarde expulsó a los jesuitas. Consciente de los poderes que le otorgaba el Concordato de 1753, Carlos III redujo la intervención papal en las Indias más y fortaleció el poder real sobre la Iglesia colonial. Las instrucciones de 1768 reformaron las órdenes religiosas, restableciendo la vida monástica en los conventos, prohibiendo hacer negocios en los claustros y fortaleciendo los votos de pobreza y de obediencia al rey. Fijan el número de religiosos necesarios y suprimen los pequeños conventos. La orden hospitalaria, al depender del rey, será de las primeras en reformarse. Apoyan la reforma el alto clero y los obispos nombrados por el rey, buscando una piedad racional, menos barroca, más moderna. La reforma buscó someter a los hospitalarios a la diócesis, limitando su amplio campo de acción. En 1768 se expidió una real cédula sobre cómo hacer en Indias la visita de los hospitales. Carlos III ordenó a los superiores de las órdenes religiosas que tuviesen conventos en América enviar a cada provincia un religioso visitador para hacer en sus conventos la reforma, cortando con mano dura las corruptelas que se hubieran introducido. La reforma sanitaria buscó modernizar la práctica y la enseñanza de la cirugía, reorganizar las facultades de medicina y reformar la farmacia.
Las discusiones del Cabildo de Tunja con la orden hospitalaria y el proceso en la Junta de Temporalidades, la Audiencia y el Virrey por la ubicación del hospital es una iniciativa del reformismo borbónico en la que la ilustrada racionalidad neohipocrática de sanidad urbana choca de frente con los intereses regalistas. Traslado del Hospital de Tunja a la Plaza Mayor. Las reformas borbónicas produjeron cambios importantes en el hospital tunjano. No solo aumentaron los libros de cuentas y el control de los ingresos y los gastos, también introdujeron los soldados del rey en el hospital de caridad, al que se le enquista un hospital militar que lo termina consumiendo. Las reformas permitieron al hospital abandonar su primera pequeña y deteriorada sede y recibir el colegio e iglesia de los jesuitas y los rendimientos de sus cofradías. En 1773, las autoridades de la ciudad alertaron a la Superior Junta de Temporalidades sobre el desplome de una nave de la iglesia jesuita y el deterioro general del templo. En 1775, el cura mayor de la parroquia de Santiago, en cuyo vecindario se encontraba, y el cabildo se dirigen al virrey y a la junta para informar los rendimientos de la antigua iglesia y proponer que puedan aplicarse para hospital de pobres enfermos, porque el que hay es muy reducido, húmedo y de estructura débil y deleznable, mayormente bañado por las aguas que corren por la ciudad. Los cimientos de sus paredes son de tierra y hállase desplomada la iglesia. La Junta de Temporalidades recomendó aplicar el inmueble para un hospital cómodo y capaz para la ciudad, utilizando el local del antiguo hospital para cárcel de divorcio de mujeres. En noviembre, los agustinos calzados hicieron la primera solicitud para que se les asignara el inmueble jesuita. Al año siguiente, la Junta de Temporalidades pidió al superior hospitalario en Santa Fe que confirmara si tenía recursos para trasladarse al edificio de los jesuitas y reparar la iglesia que amenazaba ruina. El fiscal Moreno y Escandón narra la visita al viejo hospital, encontrando las camas en el piso y el local e iglesia con humedades y goteras. La sequía que pasaba por el convento provocaba humedad y afectaba la salud de los pobres enfermos, suplicando que se aplicara para hospital el colegio e iglesia jesuita, sus bienes y rentas, comprometiéndose a entregar el local que servía de hospital desde el siglo XVI. En 1777, la Junta de Temporalidades aplicó el edificio jesuita para convento hospital de Tunja y encargó a los hospitalarios reparar la iglesia. El 22 de abril, los hospitalarios reciben el inmueble, al que se trasladan al año siguiente, en 1778, tras las adecuaciones necesarias. Pronto empezaron en la ciudad los problemas por la inadecuada ubicación. En 1794, el Cabildo de Tunja envió una petición al virrey solicitando su traslado al convento agustino, situado en la parte inferior y salida de la ciudad, por donde siguen los vientos sin retroceder. Más conveniente para ubicar un hospital, no esparciendo por Tunja los pútridos miasmas de enfermerías, letrinas y cementerio anexo. El Cabildo utilizó argumentos aeristas y, aunque no cita a Hipócrates ni a ninguna figura médica, recurre a Platón, a Petrarca y Santo Tomás. En 1794, el aire que es constante e incesantemente baña todo el año a la ciudad es perjudicial y dañoso, pues contamina toda la ciudad, que recibe diariamente insultos por pestes. Por tanto, fue la precaución de la ley segunda que el aire que pasa por los hospitales no hiera a la población. Deducida de los consejos de Platón, encarga a los cabildantes la limpieza de la República y todo lo que pueda contaminarla. Siguen las ventajas y utilidad pública del cambio con los agustinos. Estos daños están evitados con la traslación al convento de agustinos calzados, que se halla en la parte inferior y salida de la ciudad, por donde siguen los vientos sin retroceder, no conveniente a los enfermos, suficiente edificio y firme, con el mejor patio, claustros que tiene esta ciudad para la respiración y alegría de los convalecientes. El prior del convento hospital de Tunja, tras consultar a sus superiores, responde en 1794 a la permuta con los agustinos. Muchas ventajas tiene la casa que poseemos y de las más de ellas carece la que nos ofrecen. El virrey Espeleta sostiene que la permuta entre agustinos y hospitalarios no tiene razón por el bajo número de pacientes, la estrechez del convento agustino y los grandes gastos de su administración, privilegiando el regalismo sobre el aerismo reformista. Los hospitalarios se niegan al cambio. Desde el paradigma neohipocrático, estos argumentos
no parecían rebatir el miedo que provocaba entre las autoridades la presencia de un foco miasmático en la esquina más concurrida y ventilada de la ciudad. En 1797, el virrey quita a los hermanos de San Juan de Dios la administración de los hospitales, limitándolos a la asistencia de los enfermos. En mayo de 1804, el cabildo se dirige al virrey nuevamente para que realice el traslado, basándose en los perjuicios que causa a la salud del pueblo la situación del hospital en el riñón y centro de la ciudad. Las quejas del hospital cubren las letrinas, el cementerio y la ubicación apartada del convento agustino. Respecto al convento agustino, ubicado en una zona urbana en decadencia, el cabildo preguntó a 14 testigos, párrocos, vecinos principales y un médico, si el convento agustino estaba colocado a bastante distancia de la Plaza Mayor, en un sitio bajo del cual no soplaban aires algunos sobre la ciudad. El cabildo solicitó que el hospital se trasladase al convento agustino, pues la ciudad está en terreno elevado y seco, batida continuamente de los vientos meridionales y rodeada de una atmósfera cargada de partículas nitrosas. Debían gozar los habitantes de la mejor salud, pero vivían con continuos achaques que el cabildo atribuía a los miasmas que exhalaban enfermerías, cementerio y ropa vejería del hospital en el centro de la ciudad. Los vecinos de Tunja miran con horror la triste necesidad de habitar con los muertos, de respirar un aire inficcionado por sus exhalaciones cadavéricas y percibir las pestilentes, contagiosos miasmas que despiden los enfermos, sus inmundas ropas y vasos, en un país poco lluvioso, cuyo adecuado apenas puede proveer las fuentes públicas. El cabildo visita el hospital en 1804. El almuerzo se reducía a una taza de caldo, un pan y otra sopa y un puchero de carne de carnero y vaca, un pedazo de yuca y algunas turmas, patatas. Los medicamentos se reducen a algunos ungüentos, un poco de quina mala, piedra lige, magnesia blanca, algunas composiciones mercuriales, uno que otro purgante. En la despensa encontraron solo 2 pedazos de costilla de res, no de buen olor, un pan de sal y poco más de un palmo de turmas y un pedazo de carnero. Por ninguna parte se ven las reformas borbónicas en la farmacia. Una real cédula de 1805 establece los síndicos y mayordomos para el control administrativo y financiero de los hospitales. Los hospitalarios se oponen a la jurisdicción secular, lo que trunca otra vez el traslado. El último asalto del reformismo borbónico. En 1809, el Cabildo de Tunja incluyó una visita al hospital que el prior negó, razón para reactivar el proceso que derivó en una nueva solicitud del Cabildo para el traslado al convento agustino. El Cabildo convocó testigos y les preguntó si las letrinas del convento hospital, por no asearlas, se hallaban tan excesivamente repletas e inmundas que ya casi excedían el alto de las paredes, por lo que exhalaban una fetidez extrema, capaz de contagiar no solo el hospital, sino a toda la ciudad. El testigo Roque Bonilla declaró que las letrinas, por no limpiarlas, se hallaban tan llenas de inmundicia que excedían casi el alto de las paredes, por lo que exhalaban fetideces que escapaban y contagian no solo al hospital, sino a toda la ciudad. José Ignacio Ramírez, que era médico, criticó el hospital porque infestaba toda la ciudad. Los cadáveres quedaban enterrados superficialmente en el patio, que llamaban Campo Santo, y que la letrina, que no tenía desaguadero, era un continuo lago de pestilencias. Por eso, no faltan en la ciudad catarros, calenturas y muchas enfermedades, más que a no ser por el temperamento más saludable de todo el reino, sería mayor el prejuicio que causaba el hospital donde está. En el hospital de Tunja, en conclusión, las teorías neohipocráticas son contravenidas, manifestándose el interés de la administración virreinal más por controlar las rentas hospitalarias que por el cuidado de los pobres enfermos. Durante la Guerra de Independencia, el hospital fue hospital militar del Ejército Expedicionario de 1816 a 1819, año que con la toma de Tunja pasó al control del Ejército Libertador. Tras la independencia, la República asumió el patronato y tomó medidas para el control de hospitales y colegios. El vicepresidente Santander estableció el Colegio de Boyacá en Tunja en 1822, dándole como sede el suprimido convento de San Agustín al hospital para poder crear allí el Colegio de Boyacá. Muchas gracias.